Volvemos con más de entrevista, amigos televidentes. Lilian Basantes, ella es vocera del movimiento Más de 8, este movimiento feminista que ha generado varios temas que han provocado un análisis, un debate en diferentes momentos en la ciudad. Y claro, también está aquí porque en las últimas semanas se ha generado este debate con respecto a esta propuesta de ley que desde la Asamblea está trabajando una nueva normativa que garantice eso, eliminar la violencia contra la mujer. Y claro, en ese proceso se generaron contradicciones, expresiones de otros elementos que luego provocaron marchas a favor y en contra. Precisamente para hablar de eso nos acompaña Lilian Basantes esta mañana. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Llama la atención que, por ejemplo, una normativa que por concepto debería ser aceptada por todo el mundo, que es esto de erradicar la violencia contra la mujer, en un país donde, a pesar de que se han generado normativas de índole penal, la violencia contra la mujer, los feminicidios han generado un crecimiento importante y que provoca este debate, llama la atención que haya desembocado en otros temas. ¿Cómo ustedes analizan esta situación? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con respecto a lo que se está viviendo y al debate que se ha generado en torno a esta normativa? Bueno, muchísimas gracias. Fabricio, buenos días a los televidentes. Bueno, en realidad a nosotras sí nos ha llamado mucho la atención el que desde un sector que en las últimas semanas ha tomado una posición para cuestionar precisamente este proyecto de ley, se lo haga desde criterios que lamentablemente no tienen fundamento, es decir, se lo haga desde la desinformación y desde el desconocimiento. Se genera, por ejemplo, el tema de que esta ley amenaza al esquema del núcleo familiar y sobre todo está dirigido a una afectación a los niños. Efectivamente, de los niños. Es decir, se señaló de que estaba considerándose dentro del proyecto de ley incluso el tema de la adopción de niños por parejas homosexuales, por ejemplo. Se habló de que la ley está incluso considerando el tema del aborto, se habló de una serie de elementos. Integrar en la educación la ideología de género, este concepto que también está generando un debate. Precisamente de eso, de que la ley incorpora una ideología de género. Esto ha hecho que la ciudadanía entre también en un nivel de desconcierto, ¿no? Y eso significa que es necesario ir profundizando y ir aclarando estas conceptualizaciones y estas definiciones y sobre todo el proceso de construcción de la ley. En el mes de julio, la Asamblea Nacional, a través de una resolución legislativa, decidió rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños y los adolescentes. Posteriormente se conforma, después de que el presidente de la República entrega incluso un proyecto de ley, se conforma una comisión especial para el análisis de estos proyectos, porque no solamente estaba el proyecto del Ejecutivo, también las organizaciones de mujeres durante 2 años vinimos trabajando un proyecto que fue entregado en esta coyuntura, proyecto que fue acompañado además por 27,000 firmas. Este proyecto se lo trabajó en casi todas las provincias del país y se socializó y se recogieron aportes de las organizaciones de mujeres. Y sumado a eso, obviamente, un proyecto también de la Asamblea Nacional. Estamos en un momento en el que se está construyendo la ley. No es que la ley ya está aprobada, ni siquiera ha entrado a debate. Es la comisión la que ha recibido estas propuestas y que desde fines del mes de septiembre presentó ya este borrador al que se le hacen precisamente cuestionamientos, como le digo, a partir de una desinformación y un desconocimiento. Entonces, nosotras hacemos este llamado, esta invitación para que la ciudadanía, las organizaciones sociales, estos grupos que ahora emergen, ¿no es cierto?, en defensa de la familia y a partir de tratar de imponer estos conceptos como la ideología de género, que se informen. ¿No está integrado esto dentro de la ley? Mire, ¿cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es la prevención y la erradicación de la violencia de género. ¿No se empata con este tema de género, de integración de estas nuevas visiones sociales con respecto a los grupos LGBTI? ¿No está integrado en la ley? Mire, los sujetos de la ley somos todas las mujeres en todos los ciclos de vida y en sus diversidades. Independientemente de su diversidad, eso es un tema muy importante que hay que aclarar. Exacto. Entonces, en ese sentido, la ley, el sujeto central de esta ley somos las mujeres.
¿Sí? Entonces, no es que ahí los grupos GLBTI, porque GLBTI significa gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, pero sí en el ámbito de la diversidad de las mujeres. No podemos negar la existencia de las mujeres lesbianas, por ejemplo, de las mujeres transexuales. Son mujeres y ellas también son parte como sujetos de la ley, pero en ningún momento... Sujetos de protección de la ley. Es un tema de protección de la ley. Efectivamente, pero en ningún momento la ley habla como se señaló incluso en un comunicado de prensa y en las posiciones de la marcha que hicieron hace un poco más de una semana, que la ley va a influir en los niños, en los adolescentes, para cambiar su orientación sexual. Es decir, es toda una tergiversación que nos está haciendo daño. Pero sin embargo, al inicio había 2 artículos que uno consideraba esta visión diversa de género y la otra decía específicamente que se iban a establecer convenios para que se genere una formación a nivel educativo en torno al tema de género, diversidad de género. Estaban en la ley y resulta que la semana previa a la marcha de esta comisión especial decidió reformular, porque como bien lo dice usted, esto era un borrador de ley, no es que estaba la ley ya hecha. Y se han hecho varios cambios, varias reformas, varios ajustes a esta ley, pero en algún momento tal vez no estuvo, se consideró inicialmente estos temas también. No es así, Fabricio. No es así. El artículo 6... la comisión lo dijo la semana anterior. No, dijeron lo siguiente. En el artículo 6, en los literales B, C y D, incorporaban 3 definiciones que tenían que ver con orientación sexual, que tenían que ver con identidad de género, y el otro elemento no lo recuerdo, pero tenían que ver precisamente, sí, con el tema de lo que es la orientación sexual e identidad de género, pero como definiciones. Lo que hizo la comisión y la asambleísta Mónica Alemán, que es la que la está presidiendo, socializó con los medios de comunicación, es que estos 3 conceptos se quitaron de la ley. Hubo reformas, está también integrado. Se quitaron del proyecto, sí, pero lo que sí se mantiene es el tema de género, el tema del enfoque de género, porque eso es lo que tenemos que entender. El enfoque de género es una herramienta técnica, es una herramienta política que desde hace ya muchos años ha ayudado a las mujeres para que el Estado, las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, tomen en cuenta las diferencias sociales, económicas, políticas y culturales que tenemos en la sociedad, hombres y mujeres. Esas diferencias, lamentablemente, han hecho que las mujeres estemos siempre en condiciones de subordinación. Pero ¿cómo se identifican esas diferencias? A través del enfoque de género. Es una herramienta técnica. La ideología de género no existe. El movimiento de mujeres, la lucha por los derechos de las mujeres no se ha basado en ninguna ideología de género, sino en el enfoque de género, la teoría de género, que además realmente ya es reconocida así como una teoría para las ciencias sociales, y se la maneja en todos los ámbitos. El diseño de una política económica, por ejemplo, toma en cuenta las diferencias de género. O sea, cuáles son las condiciones y las necesidades y las problemáticas que tenemos las mujeres en relación a los hombres en la sociedad. Y cómo se tiene que diseñar una política pública en el ámbito económico desde la perspectiva de género. Entonces, el tema del enfoque de género se mantiene y debe mantenerse en la ley. Bajo esa perspectiva que usted está generando. Por supuesto, porque esa es la única perspectiva sobre la que debemos trabajar. Porque al parecer se está generando y se están mezclando muchas cosas. No, mire, lo que se está haciendo es confundiendo. No existe esa mezcla y lamentamos muchísimo en realidad de que se genere a través de estos miedos, de estos temores, de estas confusiones, se generó una disposición social contraria incluso al tema de la violencia. O sea, no puede ser que nos opongamos a que a través de una ley o de que tengamos una ley que ayude, porque no es que la ley una vez aprobada va a terminar con la violencia, pero sí nos va a ayudar a las mujeres a tener un mayor respaldo institucional, a fortalecer al Estado también, para que pueda tener capacidades de respuesta más ágiles, más inmediatas, más oportunas, y evitar que la violencia hacia las mujeres se desencadene en los femicidios, por ejemplo. Llevamos 117 femicidios a la fecha en el Ecuador. Cada 50 horas muere una mujer por solamente el hecho de ser mujer. Mire, entonces estos análisis se los hace gracias a eso, gracias a la teoría de género. Y el género está reconocido en la Constitución. El artículo 11, que nos garantiza precisamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconoce eso, que ningún ecuatoriano o ecuatoriana será discriminada por razones de género, por ejemplo, ¿no es cierto? En cuanto a
a lo que es la salud. En la Constitución se reconoce las políticas públicas con enfoque de género en salud. En cuanto a la educación, la Constitución reconoce que debemos tener una educación que promueva la equidad de género. La participación política ahora debe garantizar la paridad de género. Entonces, el tema género no es un tema como se lo está abordando, o sea, como se lo quiere confundir. Para nosotros realmente ha sido una herramienta política, técnica importantísima en la lucha y en el logro que hemos tenido de los avances para los derechos de las mujeres. Es un tema muy importante, el tema de erradicar la violencia contra la mujer y el tema de derechos de las mujeres debe ser un eje transversal y según nos han explicado, o digamos antes también hemos leído la ley, precisamente ese es el objetivo de esta ley. Lo otro es parte de estas situaciones que se generan en una sociedad como la nuestra. Agradecemos su presencia, la representante del movimiento Más de 8. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.